Bienvenidos a este nuevo video, en el cual hablaremos de 5 enfermedades como la artritis, hipertensión, dolores musculares y algunas otras que ya verás, pero antes narraré la historia de Juan, un hombre empresario de 40 años que sufría de varias complicaciones por su salud, y en su búsqueda encontró un monasterio que marcó un antes y un después en su vida, aprendiendo prácticas milenarias que le salvaron la vida. Sin más dilemas, comencemos. Juan era un hombre de negocios exitoso de 40 años que vivía en la capital. Trabajaba como gerente financiero de una importante empresa, lo que implicaba largas jornadas y enormes responsabilidades. Aunque recibía un salario generoso que le permitía acceder a lujos y comodidades, Juan sentía que había perdido el equilibrio en su vida. Últimamente, padecía de terribles dolores de cabeza que atacaban al menos 3 veces por semana y parecían perforarle el cráneo. Juan recurrió a múltiples especialistas y le realizaron costosos estudios, pero no hallaban ninguna causa orgánica. Son migrañas por estrés, fue el diagnóstico. También sufría de acidez, gases, hinchazón abdominal y estreñimiento crónico. Su digestión estaba claramente afectada, pero una vez más, los exámenes no mostraban anomalías. Para colmo de males, la ansiedad y la rumiación mental le impedían conciliar el sueño. Pasaba noches enteras dando vueltas en la cama con pensamientos obsesivos sobre finanzas, proyecciones, tasas de interés y 1000 detalles de su trabajo. Tomaba pastillas para dormir que le dejaban una resaca terrible a la mañana siguiente. Juan sabía internamente que su estilo de vida era insostenible, pero la dinámica laboral y sus ambiciones personales lo arrastraban. Cuando veía viejas fotos suyas, se lamentaba al notar la transformación: ojos apagados, rostro demacrado, cuerpo tensionado. Extrañaba al Juan vital y alegre de su juventud. Poco a poco, Juan fue tomando conciencia de que necesitaba ayuda. Así comenzó un periplo desesperado de médico en médico, buscando alivio para sus dolencias. Al principio, acudió a especialistas de lujo en la capital, pero sus diagnósticos se limitaban a recetar analgésicos para el dolor de cabeza y laxantes para el estreñimiento. Nada funcionaba por mucho tiempo. También probó con alternativas más místicas como sanadores energéticos que usaban imposición de manos. Sentía cierto alivio momentáneo, pero luego los síntomas regresaban con más fuerza. Juan llegó al punto de considerar la acupuntura, la herbolaria china y hasta viajar a la India para hacerse leer las cartas del tarot, pero en el fondo sabía que nada de eso resolvería sus problemas de raíz. Fue entonces cuando Juan recordó un documental que había visto meses atrás sobre budismo y meditación. Los monjes parecían irradiar una serenidad y ecuanimidad que él anhelaba profundamente. También le llamó la atención el enfoque analítico y racional del budismo frente al sufrimiento, sin depender tanto de elementos mágicos o divinos. Juan se puso a investigar por su cuenta y encontró fascinantes estudios científicos que relacionaban la práctica de mindfulness y meditación con cambios neurofisiológicos que promovían la relajación y el bienestar. Leyó también sobre monasterios budistas, donde gente con padecimientos crónicos lograba estabilizar su salud con la disciplina mental y un régimen holístico. Esperanzado, Juan decidió intentarlo. Se dijo que no tenía nada que perder. Comenzó a asistir a reuniones de meditación budista en parques de su ciudad los fines de semana. Se sorprendió de encontrar personas de lo más diversas practicando juntas. La atmósfera de las reuniones era tranquila y acogedora, pero Juan sentía que necesitaba algo más profundo. Fue así como un día uno de sus nuevos amigos meditadores le recomendó visitar el monasterio Ganden Tashi Cholin, un centro budista tibetano dirigido por el venerable Lama Sonam. El monasterio quedaba a las afueras de la capital, al pie del bosque en la falda de los Andes. Juan decidió pedir unos días en su trabajo y se dispuso a hacer la que sería la visita más importante de su vida.
Luego de manejar por 2 horas, Juan se adentró en un camino rural de montaña. El paisaje era bucólico, con hectáreas de campo verde y neblina matinal flotando sobre los árboles. Cuando finalmente llegó al monasterio, Juan quedó maravillado con la belleza del lugar. Edificios antiguos de piedra y coloridas banderas de oración tibetanas se erigían entre exuberantes jardines. Monjes con sus túnicas burdeos y cabeza rasurada circulaban en silencio. Juan respiró hondo. Se sentía como si hubiera cruzado a otra dimensión de serenidad. Tras presentarse en la entrada, una monja lo guió ceremonialmente hasta el salón principal de meditaciones. El suelo estaba cubierto por lustrosos cojines para sentarse con las piernas cruzadas. Un elaborado altar dorado con estatuas de Buda dominaba el frente de la sala. La monja le ofreció un cojín a Juan y se retiró. Poco a poco, la enorme sala se fue llenando de personas. Juan calculó que había unos 50 meditadores, con los ojos cerrados, absorbidos en su práctica. De repente, sonó el gong 3 veces. Todos hicieron una venia cuando de una puerta lateral apareció el venerable Lama Sonam, seguido por 2 jóvenes monjes. El Lama Sonam tenía aproximadamente 60 años. Era de contextura gruesa, no muy alto, de tez morena curtida y una larga barba blanca. Pero lo que más impresionó a Juan fueron sus ojos, 2 luceros oscuros que irradiaban profunda bondad y calma. El lama se sentó elegantemente sobre un alto cojín ceremonial frente al Buda del altar. Luego de unas palabras de bienvenida, guió a los presentes por 20 minutos en lo que Juan nunca había logrado hacer: meditar. Siguiendo la voz pausada del lama, Juan sintió llegar una quietud a su mente tan anhelada y esquiva. Era como despertar de un largo sueño agitado. Al terminar la sesión, todos hicieron una reverencia en dirección al Lama Sonam. Algunos retornaron a sus asuntos, pero otros se acercaron a hacer consultas. Juan esperó tímidamente en un costado del salón hasta que llegó su turno. «Hola, hijo mío, bienvenido a nuestro monasterio», dijo el lama con una sonrisa bondadosa. «Soy el Lama Sonam. ¿En qué puedo ayudar a un nuevo visitante?» «Muchas gracias, su santidad», respondió Juan, inseguro sobre cómo dirigirse formalmente. «Mi nombre es Juan. Vine porque necesito sanar. Últimamente padezco de terribles migrañas, problemas digestivos y de sueño. Ya no sé qué más intentar. Ya veo». «El dolor que describes, Juan, es cada vez más común entre mis visitantes. Parece que la vida moderna enciende un fuego difícil de apagar en las mentes y cuerpos de quienes la llevan», respondió el lama reflexivo. «Dime, ¿has probado antes con prácticas de meditación y consciencia plena, mindfulness, como las que hacemos aquí?» Juan le explicó brevemente su reciente acercamiento a la meditación budista antes de conocer el monasterio. «Has dado el primer paso importante, Juan. La meditación es la base para desactivar los patrones mentales y físicos que generan sufrimiento. Pero se requiere constancia y el entorno correcto para que verdaderamente arraigue y dé frutos», aconsejó el lama. Luego de más diálogo, el Lama Sonam invitó a Juan a incorporarse a las actividades del monasterio por algunas semanas para aprender prácticas budistas de sanación mental y física. También le pidió llevar una bitácora detallada sobre la evolución de sus síntomas utilizando las técnicas impartidas. Juan no lo podía creer. Sentía que después de tanto batallar había encontrado una luz de esperanza. Regresó ese día a su casa con renovado ánimo y su maleta lista para mudarse al monasterio al día siguiente. Ansiaba comenzar su inmersión en las antiguas tradiciones budistas que el venerado Lama Sonam dominaba. Sabía que no sería fácil con sus dolencias y el ajetreo mental al que estaba acostumbrado, pero tenía que intentarlo. Los primeros días de Juan en el monasterio fueron duros pero reconfortantes. Se levantaba antes del amanecer para las largas sesiones de meditación, lo cual le resultaba muy difícil al principio. «No puedo vaciar esta mente parloteadora ni por 5 minutos», le confesó al Lama Sonam con frustración durante una entrevista de seguimiento.
Paciencia y compasión contigo mismo, Juan. Recuerda que llevas décadas reforzando patrones de pensamiento obsesivo. Es natural que no se disuelvan de un día para otro, pero si perseveras en traer tu atención amablemente al momento presente una y otra vez, progresarás, contestó el sabio maestro. Juan recibía enseñanzas budistas junto a monjes y otros laicos 2 veces al día. Algunas charlas trataban conceptos inspiradores como la impermanencia de todo fenómeno o técnicas para cultivar una actitud mental más positiva. Otras eran más analíticas, por ejemplo sobre las 4 nobles verdades que explican el origen del sufrimiento humano según Buda y el noble óctuple sendero hacia la liberación del mismo. Los monjes también guiaban a Juan en prácticas como el vipassana para observar de forma no reactiva las sensaciones corporales o metta bhavana para abrir el corazón hacia todos los seres mediante frases de bondad amorosa. Cuando no estaba meditando o en enseñanzas, Juan ayudaba en tareas domésticas del monasterio, cuidando los jardines o preparando alimentos. Los primeros días su mente se resistía a las largas horas sin estímulos externos ni tecnología. Pero pronto comenzó a valorar esa vida sencilla y serena. Incluso cuando barría las hojas en el patio o cortaba vegetales en la cocina, intentaba mantener una mindfulness de sus movimientos y percepciones. Justo cuando sentía que empezaba a hacer progresos, sus temidas migrañas regresaron con furia. El dolor intenso apenas le permitía hablar. Los monjes lo asistieron solícitos con compresas frías, brebajes calientes de hierbas y bendiciones de alivio rápido. Juan se disculpó una y otra vez por no poder cumplir con sus tareas, pero el lama Sonam le aseguró que no debía pedir perdón por enfermar. Todo lo contrario, esta crisis era una oportunidad valiosa para implementar las enseñanzas y anclarlas no solo intelectualmente, sino a nivel celular. Durante el peor pico migrañoso, el lama le enseñó mindfulness de dolor usando el escaneo corporal. Juan debía explorar con paciencia dónde se alojaba exactamente la molestia en su cuerpo y describir con detalle sus cualidades. Esto le permitía familiarizarse con las sensaciones y reducir gradualmente su reactividad frente a ellas. Luego de la tormenta llegó la calma. Tras meses de práctica constante, los síntomas de Juan finalmente comenzaron a ceder. Sus migrañas eran menos frecuentes e intensas. El sueño llegaba más fácil y reparador. Su digestión mejoraba si se cuidaba de comer despacio, masticar bien y en silencio apreciativo de los alimentos. Juan se sorprendió al notar los cambios positivos también en su estado anímico general. Sus arranques de ira ya no surgían, reemplazados por una calma introspectiva. Se sentía más abierto y conectado con quienes lo rodeaban. Incluso comenzó a brotar su sentido del humor que creía perdido desde siempre. Este era el efecto de desintoxicarse de años de estrés, rumiación y aislamiento social. Las palabras del lama Sonam cobraban sentido. Sanar es reconectarnos con nuestra verdadera naturaleza, más allá de las capas de trauma, dolor y patrones negativos. Solo requiere perseverar para quitar esos velos traslúcidos que nublan la lucidez de la mente y la bondad inherente del corazón. ¿Quieres empezar a realizar prácticas espirituales, pero no sabes cómo? En el comentario fijado del video he dejado unos links de cursos para este fin. Encontrarás algunas meditaciones específicas con beneficios muy buenos para tu salud, los cuales puedes asegurarte que te brinden echando un vistazo a las páginas que accederás, como se está viendo en el video. Tan solo desliza hacia abajo en la página y verás todo el contenido de cada uno. Ahora sí, volvemos con el video. Habían pasado 6 meses desde que Juan se mudó al monasterio. El cambio en su bienestar físico y mental era notable. Sus jaquecas eran escasas ahora, el sueño reparador y la digestión estable. Incluso había bajado varios kilos y fortalecido su musculatura con el trabajo físico y la dieta sana que llevaba.
Pero por sobre todo, Juan sentía una paz interior que nunca había experimentado, incluso en sus mejores épocas. Ya no vivía pensando obsesivamente en el pasado o preocupándose por el futuro. Disfrutaba cada momento presente, cada respiración y cada paso, como le había enseñado su maestro Lama Sonam. Las prácticas espirituales se habían convertido en el eje de su día a día. Madrugaba ilusionado a la meditación y los cantos devocionales. Luego, ayudaba en las tareas domésticas con presencia y eficiencia. Algunas tardes daba largos paseos contemplativos por los senderos del bosque circundante. Cuando alguien le hablaba, lo escuchaba atentamente sin juzgar. Este nuevo Juan irradiaba una paz y sabiduría ganadas tras vencer arduas batallas internas. Una mañana, luego de la meditación guiada, el Lama Sonam pidió hablar en privado con Juan. «Juan, desde que llegaste has progresado enormemente. Superaste obstáculos físicos y mentales que pocos logran vencer en años, o vidas», expresó el Lama complacido. «Has internalizado bien los principios cardinales del Dharma budista y llevas un excelente registro de tus síntomas en la bitácora como te indiqué al inicio. Estoy impresionado y orgulloso». Juan se ruborizó un poco, pero hizo una venia agradecido por los elogios. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento sincero. Siempre fue muy crítico consigo mismo. Luego, el Lama continuó. «Creo que ya estás preparado para comenzar una nueva etapa, Juan. Necesito monjes instructores en nuestro nuevo centro de retiros en la costa para impartir meditaciones y charlas a seglares sobre el budismo. Si tú estás de acuerdo, me encantaría que te hicieras cargo del proyecto». Juan no salía de su asombro. Él, un instructor espiritual, nunca se le había cruzado por la mente, pero mientras más lo pensaba, más sentido cobraba. Podría contribuir a que otros encontraran la paz interior que el budismo le había regalado. «Sería un honor, su santidad», respondió Juan, haciendo una venia. «Haré mi mayor esfuerzo por estar a la altura de esta noble tarea. Solo espero que mis conocimientos y experiencia sean suficientes para guiar correctamente a otros». «Ten fe en ti mismo, Juan», contestó. «Afable el maestro. He visto en ti una compasión genuina desde el primer día en que nos encontramos. Eso vale más que todos los títulos académicos para tocar el corazón de quienes sufren. Con lo demás, se aprende sobre la marcha». Se despidieron fraternalmente. Juan comenzaría su nuevo rol en 2 semanas. Entretanto, debía terminar de curar un resfrío y preparar sus notas de enseñanza. Una brisa fresca parecía empujarlo hacia su destino de servicio. El nuevo centro de retiros del monasterio quedaba en una colina frente al mar. Era el lugar perfecto para que Juan guiara a seglares estresados por la vida urbana en prácticas contemplativas de sanación. Los primeros retiros que coordinó Juan tuvieron gran acogida. Los participantes elogiaban la calidez y sabiduría de sus enseñanzas. Juan se sentía realizado al compartir reflexiones surgidas de su propia experiencia transformadora con el budismo. Uno de los temas que más resonaba en los retirantes era sobre el poder destructivo del apego excesivo. Juan les hablaba sobre su antigua adicción al trabajo y cómo al soltar esa autoimagen de exitoso pero infeliz pudo emerger su verdadero yo compasivo. También les advertía sobre lo que Buda llamaba la trampa de la comodidad. Juan reconocía haber caído en ella al acostumbrarse inconscientemente a un estilo de vida estresante pero predecible. Salirse de esa zona conocida fue incómodo al inicio, pero esencial para su crecimiento espiritual. Con el tiempo, algunos estudiantes de Juan comenzaron a quedarse en el centro por periodos más largos para profundizar su práctica contemplativa. Siguiendo el ejemplo de su mentor, Lama Sonam, Juan procuraba adaptar las enseñanzas a cada persona. Por ejemplo, Alejandro era un empresario exitoso de 50 años, hiperactivo y obsesionado con el control. Juan le prescribió meditaciones para desarrollar la paciencia y soltar el ego, y tareas sencillas de servicio consciente como barrer.
Julia, en cambio, era una psicóloga de 40 años que tendía a sobreanalizarlo todo. Juan la orientó a conectar más con su cuerpo y emociones a través de caminatas en silencio y meditaciones guiadas de exploración interna. Con el pastor evangélico Pedro, Juan tuvo interesantes diálogos sobre puntos en común entre el cristianismo y el budismo, como el perdón, la compasión y el desprendimiento de lo material. Cada pequeño progreso de sus estudiantes llenaba de alegría el corazón de Juan. Le conmovían especialmente cambios sutiles como ver más liviana la mirada de alguien o una sonrisa relajada que antes no existía. Los fines de semana volvía Juan al monasterio central para continuar su propia formación con el Lama Sonam y compartir sus experiencias. El venerado maestro ya estaba muy mayor, pero su mente se mantenía lúcida como siempre. «Has sido como el hijo que nunca tuve, Juan», le dijo en una ocasión el lama, tomándole fraternalmente las manos con ojos llorosos. «Cuando yo parta a los reinos celestiales, sé que nuestro centro quedará en muy buenas manos contigo y los demás instructores que has formado con tanto amor». Juan hacía lo posible por no apegarse demasiado al Lama Sonam ni a nadie, pero su corazón se sentía colmado de una profunda gratitud y certeza de estar exactamente donde debía estar. Al caer la noche, le encantaba sentarse en soledad a contemplar la luna reflejada en el océano. Era en esos instantes de comunión con lo eterno donde Juan confirmaba que toda su existencia tenía sentido, que cada experiencia vivida lo había llevado al aquí y el ahora, su momento de gracia como guiador espiritual. Juan despertó temprano esa mañana de marzo de 2036, sintiéndose especialmente contemplativo. Se cumplían 15 años desde que llegara a las puertas del monasterio buscando desesperado alivio para sus dolencias físicas y mentales. Cuánta agua había corrido bajo el puente desde entonces. Recordó cuando aún era ese exitoso financiero que vivía esclavizado por la ansiedad, las migrañas y el insomnio. También rememoró sus primeros días en el monasterio, intentando sin éxito meditar o cumplir sus labores en la cocina. Sonrió con afecto por ese Juan del pasado que luchaba por hallar su camino espiritual. A sus 55 años, Juan irradiaba una energía serena y un profundo magnetismo. El tiempo y las experiencias vividas solo habían acentuado su porte noble y su mirada compasiva. Ya casi nadie lo llamaba por su nombre de civil, pues se había acostumbrado a usar su nuevo nombre budista, Lama Jigme, que significa sin miedo. Tras la muerte del venerado Lama Sonam, Juan, ahora Lama Jigme, se había hecho cargo de dirigir todos los centros y actividades de estudios del monasterio como su sucesor. Sus enseñanzas sencillas pero profundas atraían a cientos de personas de todo el mundo. Había incluso publicado un libro sobre su camino budista, que era un bestseller internacional. Esa mañana, Lama Jigme reflexionaba sobre lo inescrutable de las vueltas de la vida. ¿Quién hubiera imaginado de joven que acabaría siendo un maestro y escritor espiritual reconocido a nivel global? Sonrió para sus adentros al pensar en algunos de sus escépticos familiares que tanto criticaron su entrada al monasterio cuando dejó su exitosa pero deshumanizante carrera corporativa. Cómo cambian las tornas, pero Lama Jigme no sentía ninguna superioridad moral ni deseos de revancha por su fama creciente. Al contrario, se consideraba un simple instrumento de la voluntad cósmica para difundir enseñanzas eternas sobre la paz interior. También comprendía que su encanto radicaba precisamente en no buscar la adulación ajena, pues como decía Buda, los elogios y los insultos son barreras por igual en el camino. Luego de su meditación y desayuno frugal, Lama Jigme se dirigió como todos los días a sus tareas de servicio en el monasterio. Durante el camino, saludó con una sonrisa cordial a monjes, empleados y visitantes del centro que se cruzaron en su sendero.
Muchos se inclinaban con veneración, pero él respondía a las muestras de respeto, haciendo otra venia aún más pronunciada. Esa era su manera sutil de recordar que no era ningún ser superior, solo un compañero de ruta espiritual, algo más avanzado pero igual de falible que los demás peregrinos humanos. Como decía su lema, «Soy tu igual, solo me inclino ante la luz interior que nos une». Esa luminosidad que todos llevamos dentro, pensaba Lama Jigme, mientras se dirigía a su encuentro matinal con discípulos, es lo único permanente en este mundo de cambios. Lo demás son solo roles que representamos por un tiempo sobre el gran escenario cósmico. Y vaya si él había interpretado papeles: el niño soñador, el joven ambicioso, el ejecutivo exitoso pero vacío, el hombre enfermo buscando respuestas. Todas esas máscaras se habían ido cayendo hasta quedar su esencia compasiva. Y la vida continuaba su curso entre nuevos amaneceres, atardeceres sobre el mar, sonrisas y lágrimas humanas. Pero en ese centro inefable de su ser al que llamamos corazón, Lama Jigme ya no cambiaba. Permanecía la paz del Buda, reconociéndose en todos los fenómenos que llegaban y se iban como olas en el océano de la existencia. Y esa conciencia despertada, comprendió el monje, es la suprema sanación a toda enfermedad del cuerpo y la mente. Tras años de intenso trabajo interno, el protagonista Juan pudo liberarse de los intensos padecimientos físicos y emocionales que opacaron gran parte de su vida, gracias a la paciente guía del venerado Lama Sonam, quien le mostró el camino de sanación budista. Transformando profundamente sus hábitos y comprendiendo mejor la interrelación entre cuerpo, mente y energía vital, Juan halló una nueva identidad más allá del exitoso financiero insatisfecho, convirtiéndose en un renombrado maestro budista que ayuda a otros a encontrar su propia redención. La historia de Juan nos revela que todas las enfermedades tienen un componente psicoemocional que la medicina convencional a veces pasa por alto en su enfoque puramente físico. Sin embargo, las antiguas tradiciones de sanación, como el budismo, siempre han entendido al ser humano como un todo integrado multidimensional. Los textos budistas, como el Abhidharma, explican detalladamente la interacción entre nuestras emociones tóxicas y pensamientos negativos con la manifestación de distintos malestares en nuestro organismo. También brindan el antídoto de prácticas contemplativas para contrarrestar este desequilibrio energético interno. A continuación, exploraremos algunas de las enfermedades más comunes en nuestra era del estrés que pueden prevenirse y tratarse con el enfoque holístico de la sabiduría milenaria budista, tal como le ocurriera al protagonista de nuestra historia durante su periplo de autodescubrimiento y renovación vital en el monasterio. La fatiga crónica es un padecimiento cada vez más común en la era moderna, caracterizado por un agotamiento extremo, mental y físico, que persiste más allá de un simple cansancio pasajero. Las personas con este síndrome se sienten drenadas de energía de forma constante, incluso después de dormir muchas horas o tras periodos prolongados de descanso. Desde la perspectiva budista, este tipo de fatiga profunda suele indicar un desequilibrio a nivel energético muy relacionado con el estilo de vida. Factores como el estrés crónico, la sobreestimulación mental, las emociones reprimidas y la desconexión de nuestro ritmo natural pueden bloquear y estancar nuestra vitalidad innata. Entre las soluciones budistas más efectivas para restaurar los niveles de energía están meditación diaria para calmar la mente hiperactiva y reducir los niveles de cortisol y otras hormonas del estrés. Yoga restaurativo con posturas suaves que ayudan a equilibrar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Dieta sana, preferiblemente vegetariana, y con suplementos herbales revitalizantes como ginseng o maca. Dormir lo suficiente y a horas regulares de acuerdo al propio ritmo circadiano. Pasar tiempo a diario en espacios verdes para reconectarse con las energías curadoras de la naturaleza.
terapias alternativas como masajes, reflexología o acupuntura para desbloquear canales energéticos estancados, cultivar pensamientos, emociones y relaciones más positivas que aporten vitalidad en lugar de consumirla. Vivir de acuerdo a nuestro dharma o propósito alineado con las necesidades del mundo. Esto evita el desgaste de ir contracorriente de nuestro destino único. Con constancia aplicando este protocolo budista integral, se puede superar la fatiga crónica para recobrar nuestro estado natural de ánimo elevado y energía inagotable. La hipertensión o presión arterial alta es una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas en el mundo moderno. Se caracteriza por una tensión persistentemente elevada en las arterias que puede dañar órganos vitales como el corazón, riñones y cerebro si no se controla. Entre los factores de riesgo están el estrés, la obesidad, el sedentarismo y ciertos hábitos poco saludables como fumar, el alcoholismo o dietas muy procesadas. Desde la visión budista, la hipertensión suele ser un reflejo a nivel físico de un desequilibrio a nivel mental y emocional. Es decir, la incapacidad para gestionar pensamientos y sentimientos negativos de forma sana termina manifestándose como una presión interna tanto en nuestra psique como en nuestro cuerpo. Nuestra fisiología es un espejo que refleja nuestro mundo interno. Según esta perspectiva, algunas soluciones budistas recomendadas para regular la presión arterial alta son reducir el estrés mediante técnicas de meditación y consciencia plena que inducen la relajación, como mindfulness, yoga o tai chi. Terapias alternativas como acupuntura o digitopuntura para equilibrar la energía de órganos internos relacionados con la presión como riñones, hígado y corazón. Dieta equilibrada, alta en vegetales y frutas para reducir la inflamación interna y desintoxicar el cuerpo. Evitar sal, cafeína, alcohol y otras sustancias irritantes. Ejercicio aeróbico moderado como caminata consciente, ciclismo o natación para fortalecer el sistema cardiovascular. Desarrollar cualidades mentales sanadoras como la paciencia, ecuanimidad y perseverancia mediante la meditación, en lugar de reacción exagerada. Cultivar relaciones enriquecedoras y una actitud mental positiva hacia la vida. Estudios muestran que el pesimismo crónico eleva la presión. Con disciplina aplicando estos principios budistas es posible regular los niveles de hipertensión incluso sin medicación en muchos casos. La clave está en abordar las causas subyacentes a un nivel más profundo, integrando cuerpo y mente en la curación. El asma es una enfermedad pulmonar caracterizada por inflamación e irritabilidad de las vías respiratorias, lo cual obstruye el flujo de aire y genera dificultad para respirar, tos o silbidos. Las alergias respiratorias consisten en reacciones de hipersensibilidad del sistema inmune ante ciertas sustancias del ambiente como polen, ácaros o pelo de mascotas. Ambos padecimientos comparten manifestaciones como opresión en el pecho, fatiga respiratoria o crisis agudas de ahogo debido a broncoespasmos, cierre de los bronquios, que impiden una oxigenación adecuada. Aunque tienen un componente fisiológico, desde la cosmovisión budista, también reflejan un conflicto energético y mental profundo. La medicina tibetana afirma que el asma y las alergias se relacionan con bloqueos en los chakras del corazón y garganta. Cuando no podemos expresar libremente nuestras emociones o nuestra voz creativa, esta energía reprimida busca salida mediante la vía respiratoria, produciendo inflamación. Asimismo, la falta de perdón, resentimientos crónicos y tristeza contenida suelen cristalizar en problemas pulmonares como forma de somatización. El budismo plantea varias soluciones. Meditaciones curativas de consciencia plena sobre la respiración para aumentar el flujo de oxígeno y energía a nivel celular. Ejercicios respiratorios yógicos como pranayama para fortalecer la capacidad pulmonar y purificar el sistema.
Terapias de liberación emocional como hipnoterapia o arteterapia que permitan externalizar sentimientos nocivos contenidos. Trabajo con los chakras del corazón, garganta y base como limpieza energética mediante acupuntura, reiki o conexión con cristales especiales. Dieta antiinflamatoria rica en alimentos antioxidantes como frutas y vegetales de colores vivos para desintoxicar. Evitar alérgenos ambientales que nos reactivan para calmar tanto el cuerpo físico como la mente hipersensible. Con perseverancia, las prácticas budistas de sanación integrativa pueden reducir significativamente la necesidad de medicamentos y aliviar por completo los síntomas de alergias e inflamaciones respiratorias en casos de mayor sensibilidad psicosomática. La artritis es una enfermedad común caracterizada por inflamación e irritación de las articulaciones, que suele empeorar con la edad por el constante roce y desgaste de los años. Esto genera dolor, rigidez matutina, hinchazón e incluso deformidades óseas con el tiempo. Según explica la medicina ayurvédica, ancestral sistema de sanación hindú con mucho en común con el budismo, la artritis surge de un exceso de vata dosha o energía de aire y espacio en nuestro organismo. Esto se traduce en sequedad e hipermovilidad dolorosa de las articulaciones. Equilibrar el elemento vata se logra mediante rutinas que aporten calidez, humedad y mejor circulación de líquidos corporales. El budismo recomienda terapias complementarias como compresas tibias y masajes con aceites calmantes antiinflamatorios en las zonas de dolor para relajar músculos y tendones adoloridos. Baños calientes con sales de Epsom que hidratan y desintoxican, o agua tibia con jengibre en polvo de efecto analgésico. Ejercicios suaves como yoga, tai chi o natación para lubricar articulaciones sin lastimarlas más. Evitar deportes de alto impacto, dieta vegetariana, alta en cereales integrales, semillas, frutos secos ricos en ácidos grasos omega-3 y verduras cocidas que nutren los tejidos. Meditación mindfulness para aumentar el umbral de dolor y desarrollar paciencia frente a la sensación física incómoda que no podemos controlar. Reducir estrés, acupuntura, digitopuntura o ventosas para activar puntos energéticos y mejorar circulación sanguínea hacia zonas adoloridas. Suplementos herbales con cúrcuma, jengibre en polvo, cúrcuma y otros analgésicos naturales usados en la medicina china y ayurvédica. Con calma y constancia, estas terapias pueden regenerar articulaciones dañadas, reducir la inflamación crónica y recuperar amplitud de movimiento en casos de artritis u otros dolores articulares. El budismo nos recuerda ser compasivos con nuestras limitaciones corporales. Las adicciones son patrones de conducta compulsiva hacia sustancias o actividades que nos provocan placer momentáneo pero terminan perjudicándonos. Algunos ejemplos son el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, las compras impulsivas o la ludopatía. Estos hábitos activan los circuitos cerebrales de recompensa, liberando dopamina y neuroquímicos felices que refuerzan su repetición excesiva a pesar de las consecuencias negativas a largo plazo. En la visión budista, las adicciones representan un intento erróneo de escapar del sufrimiento a través de fuentes externas de gratificación sensorial que solo lo perpetúan. Se compara metafóricamente con rascar una picadura. Da alivio fugaz, pero luego empeora. Las soluciones budistas más efectivas implican un trabajo interno para cambiar nuestra relación malsana con lo adictivo. Algunas son meditación diaria para tomar conciencia de los detonantes internos del impulso adictivo, tolerar mejor los síntomas de abstinencia y acceder a estados elevados de conciencia que sustituyan la necesidad de alterarnos químicamente. Se activan neurotransmisores asociados al bienestar endorfínico durante ciertas prácticas meditativas. Terapias de grupo, como los 12 pasos para crear una red de apoyo, desahogarse sin miedo al juicio y encontrar inspiración en otros que enfrentan la misma lucha por la sobriedad.
Yoga, ejercicio, nuevos pasatiempos creativos o mayor conexión con la naturaleza para reemplazar conductas adictivas con otras más nutritivas que también gratifiquen nuestra necesidad innata de placer y propósito. Mayor consciencia emocional y comunicación asertiva, en lugar de represión psíquica o conflictos interpersonales que suelen ser un caldo de cultivo para las adicciones que amortiguan el malestar con sustancias externas. Reeducando nuestra biología y entendiendo la raíz interna del problema, las enseñanzas budistas brindan una solución holística y compasiva hacia uno mismo para vencer las adicciones desde la raíz de nuestro sufrimiento existencial. El cambio comienza por aceptar con humildad que tenemos esta enfermedad arraigada, pero que nuestra naturaleza también alberga la semilla de la curación.